Si es tu primera vez en este canal, permíteme contarte quién soy y qué cosa estoy tratando de hacer. Mi nombre es Gerardo Echeto y soy un motociclista principiante que está tratando de dar la vuelta al mundo en moto. En el capítulo anterior comenzamos el viaje desde Italia. Tomamos un ferry que duró aproximadamente 60 horas para poder llegar al continente africano, precisamente a Marruecos, a la ciudad de Tánger, donde después de hacer todos los procesos de documentos para la moto, documentos personales, seguro, compra de tarjetas para el teléfono, pudimos llegar a la ciudad, al centro histórico, donde a través de pequeñas calles y con la ayuda de los locales pude llegar a mi destino. Desde aquí comienza nuestro viaje por África. Y buenos días, muchachos, ¿cómo están? Ya hoy vamos a comenzar a recorrer Marruecos. Intenté hacer un mapa digital, algo bien bonito con Google, pero no logré, no la doy. Con el software todavía no logro hacer. Entonces por el momento vamos a hacerlo sobre el mapa en papel y les hago ver más o menos el recorrido que voy a hacer hoy, que son aproximadamente 300 kilómetros. Nosotros estamos aquí y la idea es hacer bordear toda la costa hasta llegar a este punto. En este punto de aquí son aproximadamente 300 kilómetros, pero me dijeron que habían aquí unas playas muy bonitas donde se podía acampar. Bueno, ya estamos listos. Ahora a ver cómo hacemos para salir y sacar la moto por aquí. No, estoy speaking with the camera. Oh, don't worry. Bueno, son las 10 de la mañana. No está mal como tiempo para hacer los primeros días. Ahora tenemos que salir por todas estas callecitas estrechas. Menos mal que hoy es día de fiesta. Ustedes se podrán imaginar esto con todos estos negocios abiertos. Ok. Bueno, vamos. Ya, salimos. Sí. Perfecto. Ayer di un vueltón, creo. A ver. Creo que es por aquí. Press it. Here or here? There. Salimos al estacionamiento. Muy bien. Yo creo que esto no es muy legal por donde me metí yo, porque fíjense que aquí hay uno. Están las barras estas. Ok, ahora sí. Salimos. Y esto es un estacionamiento. Esto es bellísimo. O sea, esta es la parte antigua. Toda esta es la parte antigua de la ciudad, lo que llaman la Medina Cato. Y este es el puerto. Y toda esta carretera de aquí por allá, o sea, todo lo que va bordeando el puerto, parece Miami. Es bellísimo. Miren esto. Esto parece Miami, o sea, esto es increíble. Yo esto lo comparo con Miami, bueno, porque está a la orilla de la playa. Bueno, pero es muy bonito, es lo que quiero decir. Bueno, hoy vamos a rodar, como les dije hace rato, vamos a rodar, a tratar de hacer unos 300 kilómetros más o menos. Dicen que son, miren, 264 kilómetros, 4 horas y media. La moto está andando bien. El equipaje es lo que está un poco exagerado, a pesar de que reducí mucho. Necesito ahora seguir invirtiendo en cosas más pequeñas para poder ahorrar espacio. Creo que hoy no sé cuánto off-road haremos. Tal vez nada, tal vez mucho. Me tengo que nuevamente acostumbrar a la moto. Logré resolver el problema que tenía el año pasado con el micrófono. Lo logré resolver a tal punto que ahora se oye demasiado duro. A veces satura un poco la voz, se siente así un poco de saturación. Entonces estoy tratando de hacer algunas pruebas. Una es hablar un poco más suave, con la voz un poco más baja, que pudiese ser una solución. Y otra es poner el regulador de volumen que tengo allí guardado. Si aquí tengo, bueno, en el tablero tengo por los momentos el teléfono que compré para usar solamente como GPS. Esto que es el control de la presión de los neumáticos. Y esto, bueno, la cámara, por supuesto. Tengo que ver porque esto me está dando, no sé qué es lo que pasa. O sea, tengo que entender, porque ahorita me dice que tiene 1.6 bar el caucho delantero, que es poquito, o sea, es nada, o sea, está vacío según esto. Y 2.6 el trasero. Tengo que verificar esto. Ah, muchachos, sí, 2.1, miren. No sé si lo ven. 2.1 subió.
O sea que yo estaba rodando con 1.6. Para mí que está perdiendo. Ya me lo habían dicho. Me lo había dicho el de los rines. Que no le gustaba mucho como este tipo de neumático se acoplaba a los rines. Bueno, que me desvió un poco porque me acordé que no tenía efectivo. Y aquí casi todo se paga en efectivo. Y fíjense como todas las entradas a las ciudades, grandes o pequeñas, las están poniendo así con todo zonas verdes, estos faroles en las carreteras, 4 vías, tanto 2 de ida como... O sea, es una cosa muy bonita. A ver dónde consigo un cajero automático, a ver que pueda sacar un poco de efectivo. A ver, que por aquí dice que está el banco, el banquillo. ¿Dónde es? Bueno, vamos a sacar y seguimos porque estoy sin nada, pero no voy a sacar tanto. Withdraw igual 10, no, 1000, que son 100 euros. Vamos a tener que buscar otro cajero porque este no me quiere dar. Seguimos. Este es el cuarto banco que visito. Vamos a ver si aquí es difícil conseguir efectivo aquí. Porque es que todo se hace con efectivo. Es difícil conseguir cajero. Como que sí. Mierda, me estoy orinando. Saqué 1000 dinares, denar, no me acuerdo, que quiere decir que son aproximadamente unos 100 euros. O sea, ya con eso, a ver, al menos unas 2 semanas, bueno, 2 semanas no, pero al menos una semana debería estar. Bueno, y luego de una parada técnica en el baño, ya dejamos la vía principal y agarramos esta vía secundaria que va bordeando todo el mar Mediterráneo. Vamos a ir bordeando todo el mar Mediterráneo a través de las montañas, siempre bordeando el mar. No sé si más o menos lo notan aquí en el mapa. Y son 200 kilómetros y creo que va a ser una carretera muy bonita. ¡Mierda! ¡Qué carretera tan espectacular! O sea, desde que salí bordeando el Mediterráneo, después, o sea, hay puntos donde ibas al nivel del mar. Luego se sube altísimo, no sé la altura, pero frío porque se sentía el frío. Luego bajas nuevamente a esta altura que no es tan alta, pero igual se siente el fresco. Muchísimas curvas. Vuelve y baja, vuelve y sube. Curvas, cosa súper divertida. Divertidísima. Óptima, perfecta, excelente decisión de hacer esta ruta. A pesar de que no es off-road, ¿a quién le importa? O sea, de que disfrutar el viaje en todos los sentidos. La voy a salvar, se las voy a salvar y se las voy a dejar en Atlantis Moto. Los que tengan Atlantis Moto, el sistema de localización satelital, hay un apartado donde ves las rutas que han hecho todas las personas que tienen el dispositivo. Bueno, y por aquí comienza la rutica. Es arenita playita. Bueno, pero no se ve tan complicada hasta ahora, por los momentos. Aquí vamos con cauchos nuevos, vamos con neumáticos nuevos de taco, vamos a ver cómo responden. Y con a ver, con lo poquito que aprendí en los 2 medios días que hice allá en Barcelona con la gente de Enduro Barcelona. Bueno, es lo mismo ir de pie en esta moto que ir de pie en una de Enduro. El volante aquí es muy bajito. Voy sin navegador porque creo es una sola vía. Si está toda así, lo logro. Si se empeora, se pone difícil la situación porque tengo que volver a agarrarle un poquito la mano a la moto. Voy a sufrir, voy a sufrir mucho haciendo off porque no me acostumbro, pero me gusta. ¿Y cómo hago? Sarna con gusto no pica, y si pica, no mortifica, dicen. Estoy buscando un puesto bueno donde dormir. Vamos a investigar. Sí me está costando bajarme de la moto. A ver, no perdimos nada, ¿no? Esto aquí todavía, está el embudo. Ok, vamos a investigar, que aquí estoy viendo un Planet. Wow, bajar aquí con la moto, bellísimo. La metemos allí. ¡Qué espectáculo! Increíble. Yo no sé si seguir rodando o ya pararme aquí porque me gusta este puesto. Bueno, decidí quedarme ahí. Lo único que hay un desnivel bastante pronunciado. Bueno, vamos a ver si... Bueno, yo creo que ya lo vieron, pero vamos a verlo nuevamente con la cámara. Subirlo, bueno, no es tanto, ¿no? Es bajarlo. Pero está muy bonito el sitio para dormir. No sé si bajarla de una vez. No joda, ya está. Y voy a estacionar la moto de una vez. Así les hablo un poquito de cómo la preparé. Bueno chicos, y como les prometí, les voy a hablar un poco de las cosas que le hicimos a la moto para este viaje. Digamos que esta es ya la primera ruta. Desde cuando llegamos a África, llegué hace un par de días, estuve solucionando algunas cosas, tanto de la moto como personales, pero ya comencé a rodar. Ya pudieron ver que entramos por una carretera off-road, sencilla. Les quiero hablar un poco, o ya lo que resta del día, les quiero hablar un poco de la moto para aquellos que me lo han pedido y que quieren saber qué modificaciones
o qué mejoras le hice a la moto del último viaje, o sea, del viaje del 2021, con respecto a lo que vamos a hacer en África. En primer lugar, colocamos los rines nuevos o las llantas nuevas de la marca Bar Tubeless, que es una hacienda italiana, una empresa italiana que tubeliza el rin para que no tengas que utilizar la cámara de aire. Posterior a eso colocamos estos neumáticos siempre de la marca Moto Z, que me ayudó el año pasado, que me patrocinó el año pasado, igual este año, con la diferencia que colocamos estos Moto Z Adventure Tractionator, que son 75-25, quiere decir 75% off-road, 25% carreteras de asfalto. Adicional a eso se hizo el cambio de lo que fue la suspensión tanto delantera con los resortes progresivos, como la trasera con un mono dedicado y estudiado a mi peso y al peso del equipaje. Se fue ya hecho, elaborado y graduado para que el peso no hiciera sufrir tanto el amortiguador o que la moto no quedara tan bajita. Es más, cuando la moto es sin equipaje, yo quedo en puntilla. Ya cuando la moto tiene todo el equipaje, ya sí llego perfectamente con los pies. Y fue unas suspensiones que conseguí gracias a mis amigos de Agon Ibérica en España, que me apoyaron con lo que fue la suspensión para la moto para este año 2022. Lo demás, la protección del faro sigue siendo la misma del año pasado, simplemente se pintó, igual que la protección de la carrocería, es la misma del año pasado Givi, y se pintó de negro. Los faros, el año pasado teníamos 4 faros, este año dejé solamente 2 para evitar problemas eléctricos y altos consumos, y colocamos solamente esta pareja de faros de la Interfon, que igual los utilicé el año pasado. El rotulado de la moto me lo hicieron mis amigos de Crio en Italia, muy bonito, con los colores de la marca, el logo de la marca, los logos de los patrocinantes, y fue algo bien sencillo, pero a mí me gustó muchísimo y a muchas personas les ha gustado por lo que me han dicho. Adicional a eso, se colocaron los retrovisores de la Double Take Mirror, que son los retrovisores indestructibles, que hice un video únicamente hablando de ellos, que se los dejo también por aquí, en el caso que quieran saber cómo funciona y dónde los venden. Le coloqué una segunda toma de USB doble, o sea que tengo 4 tomas USB, la bolsa de tanque de Givi, siempre igual la misma del año anterior, ahora es que es un poco más liviana porque le saqué muchísimas cosas. Un asiento nuevo o una silla nueva, muchísima más cómoda, que me la enviaron mis amigos de Lolo Pamanes, también de España. Quiero abrir un paréntesis y quiero agradecer mucho a todas las personas de España, a todos mis amigos españoles, a los que hice el año pasado cuando estuve por allá, y a los que he hecho a través de las redes sociales. Y también obviamente a todas las empresas, porque de verdad muchísimas empresas españolas, tanto como italianas, me han apoyado, pero no pensé tener tanta buena receptividad de las empresas españolas, visto que yo tenía mi residencia en Italia y mi nacionalidad venezolana. Pero de verdad muy agradecido con todas las empresas españolas porque me han apoyado muchísimo, igualmente con las italianas. Cambié las 2 maletas laterales, puse estas suaves de la Givi, una marca italiana de 35 litros. Les dejo el video también, hice un video hablando solamente de las maletas. El bolso amarillo de 40 litros, siempre el mismo del año pasado. Bueno, esto no es parte de la moto, pero es mi casco nuevo, es el casco Nex, que me lo enviaron desde Portugal, esta empresa portuguesa Nex, que también le hice un video dedicado, se los dejo aquí. Intercomunicador de la Interfon para escuchar música y ese tipo de cosas. Bueno, la cámara aquí adelante de la DJI. Nivel de mecánica, le cambié el piñón, le puse un piñón un poquito más grueso, que también me enviaron desde España. Les dejo en la descripción el enlace de la empresa española que se encarga de distribuir estos piñones para España y Latinoamérica, y hay otra que se encarga de distribuirlos en Italia. Les dejo los dos. Realmente fueron más cambios estéticos, digamos, a nivel de equipaje. Logré reducir una maleta, bueno, 2, porque el baúl está, háganse cuenta que el baúl no está, entonces logré reducir 2 maletas,
Seguramente dentro de 3 meses me van a ver sin el baúl, estoy casi seguro. Creo que fue todo lo que le hicimos. Si se me olvida algo, se los voy diciendo a medida que vamos viajando por África. A ver, ya lo que tengo que hacer es colocar la carpa y acomodar bien la moto, poner el campamento y acostarme a dormir. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Vamos a ver. Creo que la llavecita es esta. Pues el problema que tiene, este es el sensor, pero según veo va atornillado a los anillos. Si yo tengo que echarle aire y sacarle, tengo que soltarlo. Esta es primera vez que lo uso, pero está sonando el coso, o sea, quiere decir que funciona. Ush. Vamos a ver qué dice ahí arriba. El coño. El compresor se pone en automático en 2.12. Bueno, mientras tanto voy a buscar la ruta, a ver hasta dónde voy a llegar hoy y qué hacer. No tengo la más mínima idea, yo estoy rodando.